Vamos a finalizar entonces con la última conferencia que cierra este bloque. Para eso nos acompaña la profesora Astrid Vanessa Cienfuegos Galet. Ella es doctora en epidemiología, es profesora y la coordinadora actual del programa de microbiología y bioanálisis en la Universidad de Antioquia. Coordina una iniciativa de esta asociación que les acabamos de la que nos acaba de contar Mayra, de armonización curricular, donde se integra el tema de análisis de perfiles, de Banco Nacional de Prácticas y de cursos de electivas, de ciclos básicos de cursos, ¿cierto? Por mencionar algunos ejemplos. La profesora Vanessa, si ustedes se fijan, pues hemos estado viendo como niveles y enfoques o abordajes distintos de la información. Con la profe Cecilia, con el profesor Mauricio vimos un asunto más conceptual y de nociones, con la profesora Cecilia un asunto más histórico y de análisis comparativos, con la profesora Graciela un análisis de esa situación o ese panorama curricular, con Mayra algunas reflexiones y posibilidades, y con la profesora Vanessa pues vamos a ver un alcance más de caracterización, la caracterización del contexto de la formación profesional de nuestras carreras alrededor de elementos relacionados con el perfil, con otros elementos que no les quiero adelantar. La pregunta acá central es en qué nos parecemos y qué tan diferentes somos, porque esas son las preguntas orientadoras del taller de la tarde. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bueno, yo sé que están un poco cansados, voy a tratar de ser breve en la presentación y que tengamos ya ese espacio de discusión en la tarde. Como les contaba Ricardo, ya la idea en este momento es centrarnos en un elemento del macrocurrículo que es el perfil y poder realizar ese análisis del perfil que nos dice ese perfil de las carreras en cuanto a la formación del profesional. Y no pasa así. Esta charla se divide en 3 momentos: un contexto de por qué surgió este análisis de la formación profesional en Latinoamérica; un segundo momento, presentarles específicamente la caracterización de esa formación profesional en 3 características, que son denominación, perfil profesional y áreas de formación; y un tercer momento para concluir esos hallazgos que encontramos en ese momento de la caracterización. En cuanto al contexto del análisis de la denominación y del perfil profesional, realmente este análisis surge inicialmente del trabajo que venimos haciendo en Aprobamip. En Aprobamip tenemos precisamente, estamos haciendo un trabajo para tratar de hacer una unificación de esa denominación. Ya hemos visto en las diferentes charlas que en Colombia tenemos 3 títulos diferentes y adicionalmente también tenemos una comisión de armonización curricular, y es precisamente para analizar la viabilidad de poder realizar armonización en algunos elementos del currículo, enfocado básicamente en perfil, en ciclo el perfil, que es lo que María les comentaba hace un momento. Ciclo básico, posiblemente ciclo profesional, tener un banco común de electivas. Entonces allí tenemos unas iniciativas que estamos trabajando. Ya con la red BioLab conocemos, ¿cierto?, esa diversidad también en las denominaciones, en los perfiles, y teniendo en cuenta la proximidad del encuentro, quisimos entonces también hacer ese análisis pensando en oportunidades que nos pueda abrir un posible proceso de armonización. Sí, estamos de acuerdo en analizar la viabilidad de poder realizarlo, ¿cierto? Entonces, en ese análisis de la denominación de Aprobamip con la creación de la red BioLab, veíamos importante conocer un poco más acerca de esas otras carreras a nivel de Latinoamérica y cuáles eran esas convergencias o diferencias en el perfil. Esto fue lo que realmente dio contexto a este primer análisis. Ese segundo momento, entonces, les voy a hablar un poco de esa caracterización en esos 3 aspectos: denominación, perfil y áreas de formación. Aclaro, ¿cierto?, que esto es un estudio inicial, exploratorio. Ahorita les voy a contar las fuentes de información que utilizamos. Una de ellas fue el censo,
y el censo tuvimos que hacer un punto de corte, ¿cierto? Entonces tocó hacer ese análisis de la información de hace una semana, no alcancé a incluirla toda, pero bueno, tengo la tarea también para poder, ojalá, presentarles un avance un poco más completo ya para el segundo encuentro que se está planeando en Cartagena. ¿Cuáles fueron los objetivos de este análisis exploratorio? Identificar esas universidades y denominaciones de las carreras de formación en análisis de laboratorio clínico en Latinoamérica, analizar esos perfiles profesionales y la relación con la denominación de las carreras y poder hacer una exploración de esas áreas de formación en las carreras del análisis en el laboratorio clínico. ¿Cuál fue la metodología que utilizamos para este trabajo? Este es un trabajo de tipo cualitativo que se denomina análisis de contenido de un fenómeno que para nosotros ese fenómeno que vamos a tratar de entender o describir es precisamente ese perfil profesional. Para contextualizarnos un poco en los análisis de contenido, aquí les presento dos definiciones. Es un método de investigación que permite esa interpretación subjetiva del contenido de un texto mediante un proceso de clasificación e identificación de temas y patrones. También se considera como un esfuerzo para la reducción de los datos cualitativos con sentido, donde se analiza un gran volumen de material y se intenta identificar esas consistencias centrales y significados, porque acá lo que vamos a analizar es qué es lo que están declarando los programas como su perfil profesional, ¿cierto? ¿Cómo hicimos esto? Entonces, teníamos la información de los perfiles de los programas, ya les voy a contar las fuentes de información. De esos perfiles hacíamos una condensación de lo que nos estaban indicando, se generaron unos códigos que ya condensaban un poco más hacia qué se hacía referencia en esa declaración del perfil, si se hacía referencia, por ejemplo, a la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el diagnóstico o diagnóstico y tratamiento, y eso lo condensábamos en una categoría adicional que podíamos denominar, por ejemplo, estrategias relacionadas con APS, que incluye promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento. Esas categorías grandes son estas que les presento acá: formación científico-técnica, formación integral, análisis en el laboratorio clínico, salud, trabajo en equipo, gestión de la calidad, las estrategias relacionadas con APS, áreas de desempeño que algunos perfiles declaran también, y lo que tiene que ver con dirección y administración del laboratorio. Este es un análisis de tipo inductivo, pues inductivo y deductivo. Perdón. Y miren que son categorías que surgen de por sí del análisis del perfil, que si las relacionamos con las presentaciones de la profesora Cecilia, Graciela y Mayra, vemos que siguen surgiendo esos elementos comunes. Pues yo he tenido la oportunidad de ver en detalle las presentaciones de las profesoras, pero cuando las estaba viendo aquí, veía que en los tres análisis estamos encontrando realmente unas categorías comunes, al menos en la formación. Ahora sí, ¿cuáles son esas fuentes de información que utilizamos? El artículo de la profesora Cecilia, que nos contaba en el primer momento cómo lo hizo, los censos curriculares que se hizo en su momento con la Biocli, el que hizo recientemente Biolac, una base de datos que se está construyendo de Biolac y una base de datos de referenciación de programas que habíamos hecho al interior de el programa académico al que pertenezco, que era con miras a explorar posibilidades de doble titulación. Entonces allí también teníamos una referenciación de instituciones que tenían una afinidad en la formación. De allí entonces teníamos la información de los perfiles, sea porque se respondió la encuesta, sea porque revisamos los sitios web de las carreras, extrajimos entonces la información del perfil profesional, la denominación y las áreas de formación a partir de los planes de estudios que esas carreras tenían publicados en sus sitios web. Este análisis que les presento contiene información entonces de 15 países, 71 universidades, 79 programas
con 20 denominaciones diferentes. Como les digo, los datos pueden variar un poquito entre lo que presentó Mayra y la profesora Graciela, porque bueno, a mí no tuve tiempo para poder incluir todas las respuestas del censo, que inclusive han estado llegando recientemente. Para hacer el análisis, entonces, se hizo una agrupación de las denominaciones, similar a lo que propone la profesora Cecilia Brizón, que nos contó, gracias, que nos contó en la mañana. Sin embargo, sí tuve que hacer una modificación porque nos interesaba mirar realmente esa agrupación excluyente, ¿cierto? En el primer modelo que nos presenta la profesora Cecilia, una profesión podía estar en diferentes grupos. Aquí realmente vamos a encontrar una carrera dentro de un solo grupo. ¿Cuáles son los agrupamientos entonces que utilizamos? Bioquímica, que incluye las carreras de bioquímica, bioquímica diagnóstica, química clínica, químico clínico biólogo, químico biólogo clínico. Las denominaciones que hacen referencia a farmacia, que tienen dentro de su denominación ese título de farmacia. Las que hacen referencia a microbiología, ustedes pueden ver el listado: químico bacteriólogo, parasitólogo, microbiología y química clínica, bioquímica y microbiología, microbiología y bioanálisis, bacteriología y laboratorio clínico, bacteriología, y las que hacen referencia al bioanálisis o al laboratorio clínico. Entonces tenemos estos 4 grupos que van a tener esas carreras que comparten esa denominación. Este es el número de programas que se referenciaron por país. En Argentina 15, Chile 5, Bolivia 4. En Colombia tenemos la información de los 17 programas, en Venezuela 7. Y aquí les presento las principales programas o carreras que encontramos en cada uno de los países. Por cada grupo, este es el número de denominaciones que encontraron. Las denominaciones de esas carreras relacionadas con bioquímica son la mayoría, 32 denominaciones, con microbiología 21 denominaciones, con farmacia y bioquímica 12 denominaciones y con bioanálisis 12 denominaciones. ¿Qué encontramos entonces para cada uno de esos grupos? Entonces, para el grupo de bioquímica, que agrupa esos 32 programas o carreras, es un grupo que incluye carreras de Argentina, en su mayoría, de Paraguay, de Chile, de México, Bolivia, Uruguay y Guatemala. Es decir, está presente esa denominación o esa relación grande con bioquímica en varios países de Latinoamérica. En el análisis del perfil, los elementos comunes que encontramos dentro de esas carreras: está la formación sólida, científico-técnica, que hacía referencia a que tenían una formación fuerte o sólida en las áreas de biología, molecular, celular, microbiología, genética, etc. La realización e interpretación de análisis clínicos, de los diferentes análisis clínicos en el laboratorio, la dirección técnica de laboratorios y la investigación. Otros elementos que fueron muy frecuentes en el perfil eran aquellos relacionados con la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, la realización de diferentes tipos de análisis clínicos, bromatológicos, microbiológicos, toxicológicos, forenses y de química legal, la gestión de calidad y la formación integral, que estaba presente en los perfiles de estas carreras, y que hacía referencia a la ética, la responsabilidad, la solidaridad, la equidad, la integridad y respeto. La diapositiva no pasó ahorita, pero este es entonces la nube de palabras que se genera cuando analizamos específicamente esas carreras que hacen parte del grupo de bioquímica. Y ustedes pueden ver que en esa nube resaltan palabras como análisis clínicos, biológicos, química, bioquímica, laboratorio, toxicológico. En menor medida tenemos forense, interpretar, formación, biomédicos, etc.
¿Qué otros hallazgos encontramos en el análisis del perfil? Entonces teníamos, estas son unas declaraciones textuales de algunos de los perfiles, aplica las normativas vigentes en su trabajo de laboratorio, incluyendo la seguridad para manipulación y eliminación de residuos, haciendo referencia a los temas de bioseguridad. El trabajo en equipo con un enfoque multidisciplinar, que así lo manifiestan diferentes programas, otros manifiestan ese trabajo en equipo de forma interdisciplinaria. Y por aquí son las áreas de desempeños que encontramos que estaban declaradas en los perfiles de formación de estos programas. El laboratorio clínico, laboratorio de bromatología, laboratorio de toxicología, banco de sangre e industria farmacéutica. Y tenemos unos ejemplos de perfiles donde se lee precisamente esas áreas de desempeño. Por ejemplo, integrar al personal científico y técnico de establecimientos, institutos o laboratorios relacionados con la industria farmacoquímica, farmacéutica y alimentaria en las áreas de su competencia, o cuando mencionan que también pueden desempeñar esas actividades en el ámbito oficial, hospitales y organismos de salud pública o privado, laboratorios e industria. Cuando miramos el plan de estudio, nuevamente es un análisis exploratorio. Este es un análisis simplemente con el nombre de los cursos o asignaturas que se encuentran en el plan de estudio. Ustedes saben que algunas veces es necesario hacer un análisis un poco más detallado para realmente poder comprenderlo, pero al menos con los nombres de las asignaturas, este es el porcentaje de programas que tienen incluidas esos cursos dentro de su plan de estudio. Y si ustedes pueden ver, las asignaturas que están relacionadas con inmunología, química clínica, farmacotoxicología están por encima del 60%, otras relacionadas con calidad un poco más bajo. Si miramos la parte de microbiología, más o menos el 40 o el 50 tiene cursos específicos con estos nombres: bacteriología, micología, parasitología. Muy pocos cursos relacionados específicamente con lo que es la microbiología industrial, ambiental y veterinaria. Y realmente también menos del 40 tiene cursos específicos denominados epidemiología de salud pública. Eso no quiere decir que no lo vean dentro de su plan de estudio. Posiblemente dentro de otros cursos habrán temas de epidemiología y salud pública, ¿cierto? Pero como cursos o asignaturas realmente menos del 40% presentaba estos cursos dentro del plan de estudio. El segundo grupo que analizamos es el grupo que hacía referencia a farmacia y bioquímica. Ese grupo incluye entonces las denominaciones de químico farmacéutico biólogo, químico farmacobiólogo, química y farmacia, bioquímica y farmacia, farmacia y bioquímica. Y miramos la nube de palabras generada de esa declaración del perfil de las carreras, que resalta palabras como calidad, clínico, desarrollo químico, salud, pero ya empezamos a ver otras palabras que, por ejemplo, no veíamos en el perfil anterior de una forma grande, ¿cierto? Indicando la frecuencia, que es lo que tiene que ver con medicamentos, con farmacéuticos. Lo que nos está hablando entonces también de esa diferencia, esa orientación diferencial que tiene precisamente esta denominación. Se analizan 12 programas, la mayoría de México, también en Bolivia, Ecuador y Perú, con un programa, Bolivia con 2. En el perfil, el elemento común que se resalta en la formación es el diagnóstico en el laboratorio clínico, la gestión de calidad, la formación integral, la investigación, y tienen un componente también grande relacionado con los medicamentos, en el diseño y producción de bienes y medicamentos, control de calidad de medicamentos, uso racional y gestión de servicios farmacéuticos, ya más orientado hacia esa denominación de farmacia. Dentro de algunos elementos del perfil, resalto esto: contribuir a la prevención, tratamiento, diagnóstico y seguimiento de enfermedades, muy similar a lo que declaraba también el perfil anterior de bioquímica. Sí tiene unos elementos diferenciadores que son precisamente lo que tiene que ver con la atención farmacéutica. Desarrolla la atención farmacéutica para asegurar resultados terapéuticos definidos,
identificando, resolviendo y previniendo problemas relacionados con el medicamento, considerando los efectos adversos e interacciones medicamentosas, riesgos de la automedicación, garantizando la calidad de vida del paciente. Otro elemento que también encontramos en el perfil que es diferenciador es esa gestión precisamente de los servicios farmacéuticos. Cuando analizamos las áreas de desempeño que declaran en el perfil las carreras que tienen esta denominación, encontramos entonces que declaran desempeño en industria farmacéutica, en laboratorio clínico, en análisis forenses y en banco de sangre. Y cuando analizamos entonces el plan de formación, acá no me centré en lo que tenía que ver con las asignaturas de farmacia, me centré en las asignaturas que estaban más relacionadas con lo que tiene que ver con bioquímica. Vemos también que muchos tienen asignaturas relacionadas con inmunología, química o bioquímica clínica, farmacología por supuesto, toxicología, calidad y de pronto menos asignaturas relacionadas con la parte de microbiología. De manera similar, el 40% o menos tienen esas asignaturas relacionadas con epidemiología y salud pública. El tercer grupo de análisis es el grupo que está relacionado con la microbiología. Allí vamos a incluir denominaciones como químico, bacteriólogo, parasitólogo, microbiología y química clínica, bioquímica y microbiología, microbiología y bioanálisis y bacteriología. Y en la nube de palabras vemos precisamente esas palabras que más se repiten en el perfil, como diagnóstico, procesos, laboratorio, análisis clínico, salud, investigación. Este grupo de programas lo vamos a encontrar principalmente a nivel de Colombia, de Costa Rica, Guatemala y México. En azul vemos las áreas de formación que se explicitan con más frecuencia en el perfil. Bueno, entonces las áreas, como les decía. Entonces, miren, de este grupo de micro que incluía estas profesiones que Vanessa nos acaba de contar, pues aplican para México, Guatemala, Costa Rica y Colombia, y básicamente las áreas de perfil que se resaltan son estas 4 relacionadas con promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, pronóstico y tratamiento, o sea, todas las etapas completas. También lo referente a gestión de la calidad, en formación integral, los aspectos que ya nos han señalado y esta habilidad superior del pensamiento transversal de solución de problemas. El siguiente grupo también, ese grupo que recoge entonces en total 21 programas, podríamos decir que se resumen estos 3 aspectos: realizar proyectos de investigación científica encaminados a la solución de problemas de salud para intervenir a las comunidades y el seguimiento continuo del proceso de salud-enfermedad, comprender y manejar los conceptos, principios, teorías, técnicas y procedimientos disciplinares que le permiten desempeñarse adecuadamente en áreas básicas y aplicadas, y participar en equipos de trabajo interdisciplinarios orientados hacia la solución de problemas de salud. Gracias. Bueno, en el grupo de microbiología entonces surge algo, y es que dentro de esas declaraciones del perfil hay un elemento muy importante, y es que relacionadas con la investigación. Es decir, hay una formación, más despacio, sí, hay una formación declarada en el perfil muy relacionada con el desarrollo de esas capacidades o competencias en investigación. Y también se resalta mucho lo que tiene que ver, como vimos también en otros perfiles anteriores, lo que es ese trabajo interdisciplinario. Bueno, las áreas del laboratorio de trabajo o de desempeño que se declaran es el laboratorio clínico, banco de sangre, salud pública y en la industria. Observamos también esas asignaturas o cursos que vemos con mayor frecuencia dentro de estas carreras, que tienen que ver con la microbiología,
pero también con los otros análisis. El último grupo es el grupo de bioanálisis, que incluye esas dos denominaciones, y en esa nube de palabras se resaltan palabras como laboratorio, clínicos, diagnóstico, investigación. Estos programas son 11, los encontramos en Venezuela, Ecuador, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana, y se resalta un elemento común dentro de esos perfiles, que es el desempeño en el diagnóstico del laboratorio clínico, la formación integral, la investigación y la formación científico-técnica. Y miren que ustedes ven elementos también similares a nosotros. Listo, Vane, muchas gracias por la presentación.